Bueno, vamos a dar inicio a la explicación de cómo vamos a desarrollar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una representación gráfica de esa secuencia de etapas del proceso que nosotros llevamos a cabo para llegar a un producto terminado. El diagrama de flujo básicamente utiliza una simbología específica donde la podemos ver. Todos los diagramas de flujo inician con la palabra inicio encerrada en el óvalo y terminan con la palabra fin encerrada en un óvalo. Asimismo, las operaciones y procesos unitarios van relacionados con un rectángulo y con el nombre de la operación o del proceso unitario en la parte interior. El rombo es utilizado para el momento en el cual se debe tomar una decisión. Por ejemplo, una decisión, ¿cuál es? Un punto de concentración. Cuando tomo la decisión en un punto de concentración, puede ser que mi producto tenga que devolverse o sencillamente continúe a la operación o proceso unitario siguiente. La siguiente forma significa que el proceso se detiene allí. Una vez se detiene por alguna razón, porque estamos haciendo una fermentación, porque debemos esperar un momento para obtener algún tipo de resultado como una leudación, porque estamos haciendo, por ejemplo, una decantación. Ese tipo de situaciones se van a presentar y le vamos a poner el símbolo espera con el nombre de la etapa del proceso por dentro. Los documentos, también cuando yo debo extraer algún tipo de documento, generalmente está asociado a lo que corresponde a puntos críticos de control en los sistemas de calidad. Entonces, se asocian documentos a momentos, por ejemplo, importantes del proceso, como el tema de temperaturas, presiones, caudales, qué sé yo, lo que sea necesario para que se arroje allí algún tipo de documento. Va en la parte interna el nombre de la etapa del proceso. Tenemos el triángulo que corresponde a el símbolo que se utiliza para el almacenamiento, ya sea de materia prima, de producto en proceso o de producto terminado. La flecha es el conector. El conector quiere decir que une una etapa de proceso con otro. Se manejan flechas indicando sentidos. Este sentido puede ser horizontal o vertical, pero nunca lo vamos a trabajar de manera diagonal, ni en zigzag, ni rayitas curvas. El círculo pequeño con un número en su interior significa que se están conectando dos momentos del proceso. Entonces, por decir algo, dos productos que finalmente se unen, entonces los dejo cada uno con un numerito, los voy a unir en un solo conector que me va a unir dos fases o dos etapas del proceso. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? El diagrama de flujo no se hace ni en zigzag, ni diagonal, sino solamente puede hacerse de manera vertical o de manera horizontal. En el diagrama de flujo solamente se introducen los nombres de las etapas del proceso con su respectiva conexión y su respectiva simbología. Solamente ingresa materia prima e insumos y salen desperdicios o producto en proceso y producto terminado. Es incorrecto ingresar al símbolo, se debe ingresar a la línea, la flecha conectora entre una etapa del proceso y otra. Esto sería un diagrama de flujo donde, como ustedes se dan cuenta, sale una crema de leche, sale un desperdicio para disposición final, que sería un residuo, y nos vamos a continuar con este proceso. Análisis de producto terminado, acá hay una decisión, por lo tanto, si no cumple, se rechaza y se termina así.
Para que nos pudiéramos meter un proceso como tal en una sola diapositiva lo hicimos así, pero recuerden que no se puede hacer en zigzag, ni diagonal, ni transversal, solamente se puede hacer de manera en un solo sentido, llámese horizontal o llámese vertical. Adicionalmente tenemos que deben desarrollar el diagrama de flujo descriptivo. En el documento que yo les envié en Excel al foro, van a encontrar el diagrama de flujo descriptivo, donde van a tener etapa del proceso, descripción, el símbolo y las observaciones. ¿Cómo van a relacionar las etapas del proceso? Que esto ya nos vamos a ir, es a Virtual Plan, y en Virtual Plan, por ejemplo, a mí me tocó en panificación, me correspondió hacer pan. ¿Cuáles son las etapas del proceso que yo debo relacionar? Estas que aparecen acá. Recepción, pesaje, mezclado, división, moldeo, leudación, horneado, enfriamiento, tajado y empaque. Si quieren al final pueden poner almacenamiento. Lo único que a esto le van a agregar sería inicio y fin y le pueden agregar acá almacenamiento. Alguno de ustedes podría decir otro tipo de situaciones, pero no, todos nos vamos a guiar única y exclusivamente por lo que aparece en Virtual Plan. Ahora, podríamos, cuando vamos a hacer entonces operación o etapa del proceso más bien, inicio, y empezamos con lo que nos están diciendo acá en Virtual Plan. Entonces, cada una de estas etapas la vamos a poner en cada una hacia abajo. La descripción la vamos a encontrar donde nosotros, cuando nosotros pisamos en alguno de estos, aparece acá la descripción. Por favor, llévenla a sus propias palabras y no se trata de cortar y pegar, que eso no es la idea. Acá vamos a encontrar algunas situaciones donde vamos a tener algún tipo de controles y demás. Entonces ustedes acá sencillamente van a determinar qué es lo que corresponde. Por ejemplo, en este caso tendríamos que ver la formulación. Entonces es muy importante la variable pesado, bueno, cada una de esas variables. Y así sucesivamente van a hacer la descripción. Finalmente, bueno, finalmente no, antes van a involucrar el símbolo o el icono que mismo que ustedes pusieron acá. Obviamente tienen que coincidir los dos diagramas y aquí van a poner algunas observaciones, por ejemplo, verificación de limpieza y desinfección, por ejemplo, verificación del armado y de la maquinaria o del diámetro del tamiz o cosas de este tipo. Entonces, la persona que eligió diagrama de flujo debe relacionar diagrama de flujo y diagrama de flujo descriptivo. Espero que sea claro para ustedes y que sea de mucha utilidad.